La fe en Dios no es solamente una creencia espiritual. Es una fuerza que sostiene la mente cuando todo lo demás se rompe. Muchas personas creen que los problemas que enfrentan son externos, pero la verdad es que la batalla más fuerte ocurre dentro de la cabeza. Pensamientos de miedo, culpa, fracaso, preocupación por el futuro, ansiedad por el pasado. Vivimos en una época donde la mente está constantemente sobrecargada y eso desgasta el alma. Dios no ignora esto. Él conoce el poder de los pensamientos y por eso quiere entrar ahí primero. El apóstol Pablo lo explicó cuando escribió en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Pablo no hablaba de cambiar solamente conductas. Hablaba de cambiar la forma de pensar, porque una mente renovada produce una vida renovada. Si tus pensamientos cambian, tu forma de reaccionar cambia. Si tu forma de reaccionar cambia, tu destino también. Muchos creen en Dios, pero siguen atrapados en pensamientos que no vienen de Dios. Creen en su corazón, pero dudan en su mente. Y esa división interna genera cansancio espiritual. Pablo le recordó a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio no es solamente para controlar impulsos, es para gobernar pensamientos. Dios te da la capacidad de decirle no a una idea que te quiere destruir por dentro. La fe en Dios no significa que no vas a tener pensamientos negativos. Significa que no tienes que creerlos. Significa que puedes filtrarlos por la verdad de Dios. Jesús mismo lo enseñó cuando habló a sus discípulos en Juan capítulo 14 versículo 1, diciéndoles que no se turbara su corazón y que creyeran en Dios. Jesús sabía que el miedo comenzaría primero en la mente, antes de manifestarse en el cuerpo. Por eso atacó el problema desde su raíz. El profeta Isaías escribió en Isaías capítulo 26, versículo 3, que Dios guarda en perfecta paz a aquel cuya mente persevera en él. Eso nos muestra algo profundo. La paz no depende de que todo esté bien afuera. Depende de que tu mente esté anclada en Dios por dentro. Dos personas pueden vivir el mismo problema. Una se derrumba, la otra se fortalece. La diferencia no está en la situación, está en la mentalidad. Muchos pastores enseñan que la fe es la medicina más poderosa para una mente cansada, porque la fe cambia la manera en que interpretas lo que te sucede. Cuando no tienes fe, cada dificultad parece una amenaza. Cuando tienes fe, cada dificultad se convierte en un proceso. La fe te da una narrativa diferente de tu propia vida. Ya no dices, esto me está destruyendo. Empiezas a decir, Dios me está formando. Jesús habló de la importancia de la verdad cuando dijo en Juan capítulo 8 versículo 32, que la verdad nos hace libres. La libertad comienza en la mente. Cuando una persona cree que no vale nada, vive como alguien sin valor. Cuando una persona cree que Dios está con ella, incluso en medio del caos, se levanta con otra fuerza. El rey David lo expresó en los Salmos cuando escribió que no temerá malas noticias, porque su corazón está firme y confiado en el Señor. David no decía que no habría malas noticias. Decía que no le gobernarían. Eso es fortaleza mental espiritual. Es la capacidad de recibir un golpe sin perder la identidad. La mente humana puede ser el lugar más peligroso cuando no está alineada con Dios. Pero cuando la fe entra, ese mismo lugar se convierte en un refugio. Cuando oras, no solo hablas con Dios, entrenas tu mente para confiar. Cuando lees la Biblia, no solo recibes palabras, reprogramas pensamientos. Cuando adoras, no solo cantas, le recuerdas a tu mente quién tiene el control. Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración,
Su paz guarda nuestra mente. No dice que elimina todas las preocupaciones de inmediato. Dice que guarda tu mente en medio de ellas. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, es la presencia de estabilidad interior. Muchas personas hoy están agotadas no porque tengan demasiados problemas, sino porque tienen demasiados pensamientos sin dirección. La fe en Dios organiza la mente, te devuelve el enfoque, te recuerda lo que sí es verdad, te enseña a soltar lo que no puedes controlar y confiar en aquel que sí puede. Dios no quiere que vivas esclavo de tu propia cabeza. Quiere que vivas libre por medio de la verdad. Quiere que tu mente sea un lugar de descanso, no un campo de batalla. La fe no borra el dolor, pero te da una base firme para atravesarlo. Y cuando tu mente se fortalece en Dios, toda tu vida comienza a cambiar, porque una mente sana construye una vida estable. Y cuando hablamos de fortaleza mental en Dios, también hablamos de identidad, porque muchas personas sufren no por lo que están viviendo, sino por lo que creen que eso significa acerca de ellos. Cuando fallan, creen que son un fracaso. Cuando pierden algo, creen que Dios los abandonó. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8 que nada puede separarnos del amor de Dios. Pablo, quien fue un perseguidor antes de ser discípulo, entendía mejor que nadie que el pasado no define el valor de una persona cuando Dios ha intervenido en su vida. La fe en Dios rompe la mentira de que tu historia ya está escrita. Dios no trabaja con etiquetas, trabaja con procesos. Moisés fue un fugitivo antes de ser libertador. David fue un pastor olvidado antes de ser rey. Pedro fue un hombre impulsivo antes de ser un líder firme. La fortaleza mental viene cuando entiendes que Dios no ha terminado contigo, que lo que hoy parece confusión mañana puede ser claridad, que lo que hoy duele mañana puede ser testimonio. Jesús lo enseñó cuando hablaba de la fe del tamaño de una semilla. No hablaba de una fe perfecta, sino de una fe viva, porque incluso una pequeña fe, cuando está puesta en el Dios correcto, tiene un poder inmenso. La mente se fortalece cuando deja de exigirse tener todas las respuestas y comienza a confiar en aquel que sí las tiene. Muchos pastores enseñan que la ansiedad es el resultado de intentar controlar un futuro que no nos pertenece. La fe, en cambio, es entregar ese futuro a Dios. Cuando lo haces, tu mente descansa. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no cargas sola el peso. La Biblia nos muestra en Proverbios que confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento es el camino hacia la verdadera dirección. Eso significa que no todo lo que pensamos es verdad, no todo lo que sentimos es una señal. La fe nos da discernimiento. Nos enseña a distinguir entre una voz de miedo y una voz de Dios. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos, constantemente los corregía no por lo que hacían, sino por lo que creían. Les decía, ¿por qué dudan? Porque sabía que la duda debilitaba la mente antes de debilitar las acciones. Dios quiere que tengamos una fe que sostenga nuestra mente incluso cuando las emociones tiemblan. La fortaleza mental no es endurecer el corazón. Es aprender a confiar, incluso cuando no entiendes. Es decir, no sé cómo, pero sé quién. Es permitir que Dios sea el centro de tus pensamientos, no solo de tus oraciones. Y cuando tu mente se alinea con Dios, comienzas a vivir con una seguridad diferente. Ya no te defines por tus caídas, sino por la gracia que te levanta. Ya no te gobiernan los errores, sino el propósito. Ya no caminas con miedo al mañana, porque sabes que Dios ya está ahí. Eso es lo que hace la fe. No te quita las batallas, pero te da una mente que no se rinde en medio de ellas. No te promete un camino fácil, pero sí una fuerza interior que no depende de las circunstancias.
Y cuando tu mente descansa en Dios, descubres que incluso en los momentos más difíciles, no estás perdido. Estás siendo formado.